Bueno, ahora sí, arrancamos. Quería saludar a todos y a todas. Gracias por estar acá. Nos parece muy lindo, muy hermoso poder sentir el calor humano en este espacio chiquitito. Este es nuestro consejo profesional y siempre intentamos que sea abierto a la comunidad, pero hoy en particular nos pone muy contentas que sean muchos jóvenes y jóvenes las que están acá en este espacio compartiendo con nosotras. Em, bueno, quería contarles un poquito qué es lo que venimos a presentarles hoy. Primero agradecer a las compañeras que vienen hace años militando por esta acción que para nosotras es sumamente importante. En mi caso me toca encarar como consejo profesional y la lista azul. Agradecerle a compañeras que hace años vienen también intentando que desde acá asumamos la responsabilidad de poder encarar este proyecto. Cande es una de ellas, como siempre, y la Luli, que nos abrió puertas para poder llegar hoy hasta esta posibilidad que para nosotras es un montón. Así que con esos agradecimientos les cuento un poquito qué es lo que nos reúne hoy. Hoy les queremos presentar un proyecto de ley que lamentablemente, como todos y todas sabemos, no puede esperar. La realidad de nuestros jóvenes en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país nos impacta directamente en los cuerpos, en las caras. Nos dice de alguna manera que el sistema educativo está realmente desbordado. Sin ir más lejos, este fin de semana vivimos todos y todas un nuevo femicidio, 2 femicidios por lo menos públicos, porque en realidad sabemos que siempre son muchos más de los que salen en la tele. Agostina y Dulce en distintos lugares del país. Subimos también sobre otra niña que fue abusada y embarazada de 12 años. Y así situaciones que se van sumando, lamentablemente, y que son parte de una emergencia social que tenemos la responsabilidad histórica de poder abordar. Frente a esta emergencia pensamos siempre dónde deberían buscar la referencia a estos jóvenes si no es en la escuela. Por supuesto que sí, y hacia eso queremos ir. La escuela es muchas veces, ya sabemos, la receptora de estas vulnerabilidades. Es el lugar estratégico, del Estado, donde atraviesan muchos años de vida los pibes y las pibas, donde arman amistades, arman amores, desamores, y donde docentes y directivos y familias se encuentran a diario con preguntas que probablemente no puedan responder cuando no tengan las herramientas suficientes como para poder responder a estas situaciones tan complejas. Sabemos que las leyes de protección hacia las infancias y hacia las adolescencias ya existen, pero es necesario poner aún más el cuerpo, el conocimiento y el presupuesto para que esto tenga mayor validez. Entendemos, perdón. Entendemos la salud mental desde un lugar integral y entendemos que está en este momento en una situación muy crítica, como hace mucho tiempo no estamos observando, por lo menos en nuestros diagnósticos. El suicidio adolescente es la segunda causa de muerte en nuestro país, no podemos dejar de nombrar esta situación. Sabemos que para que eso llegue tiene que haber, o los expertos mencionan muchos intentos previo a la ejecución de esas acciones, pero además de eso también existen diferentes tipos de violencias, como la violencia que nombramos anteriormente, de género, la violencia institucional, el bullying, trastornos alimenticios, pobreza, solo por mencionar algunas de las problemáticas que afectan a nuestras juventudes y que requieren un abordaje integral. Y en este contexto tan cruel, nos parece importante como consejo profesional posicionarnos desde un lugar de lo posible. Es muy difícil en este momento, pero sí entendemos que es necesario pensar que hay estrategias posibles y que como comunidad podemos buscar las herramientas para concretar algo distinto. Eh, para los trabajadores y las trabajadoras sociales queremos formar parte de la comunidad educativa con y para los pibes y las problemáticas que atraviesan. Este proyecto de ley que hoy les vamos a presentar
se asienta en realidad en un reclamo histórico de nuestro colectivo profesional y que propone la incorporación de un trabajador o una trabajadora social en los equipos de orientación de las escuelas medias. El trabajo social aporta la mirada territorial, comunitaria y familiar que nos falta hoy para sostener una mirada integral dentro de los colegios. Entendemos que el Estado tiene la obligación política, legal y ética de cuidar a quienes habitamos las escuelas. Y tenemos hoy en día, entendemos la posibilidad de llegar para prevenir, para armar redes, para acompañar y para cuidar estas juventudes. Para cerrar y pasar la palabra de quienes realmente importa hoy la voz, quería así poner en valor el proceso que nos trajo hasta acá. Este proyecto es el resultado de una demanda histórica de nuestro colectivo profesional, encarado por Ana y por otras colegas que vienen trabajando hace mucho en el tema y que pusieron en agenda un TS por escuela como bandera que venimos llevando hace bastante tiempo. Pero también es el resultado de la articulación entre distintos actores que hoy están presentes acá. La academia, la comunidad educativa, docentes, estudiantes, directores de carrera. Y también el Poder Legislativo, encarado hoy por quien es la presidenta de la comisión, que solo alguien con la trayectoria, pero además con una perspectiva de géneros, de cuidado y sobre todo con una comprensión sobre las infancias y las adolescencias puede tomar y llevar adelante esta posibilidad como una política social que toda nuestra sociedad requiere. Agradecemos profundamente la posibilidad de esta construcción colectiva, la posibilidad de ser parte. Sabemos que tenemos mucho para dar como profesionales y que somos profesionales formados para atender a la demanda histórica que estamos atravesando. Así que sin más, les voy a pasar la palabra, primero a ella, bueno. Los chicos y las chicas son representantes de centros de estudiantes y de listas de distintas escuelas medias de la ciudad. Nos parecía muy importante arrancar con la mirada de ellos y de ellas sobre esta situación actual. Así que primero le vamos a pasar la palabra a la valiente de Morena, que ella es de la Escuela Normal 8. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias primero por el espacio. Como bien dijo acá, mi nombre es Morena Ponce, soy presidenta del Normal 8, de la lista del Molinete. Nosotros estamos acá porque como jóvenes vemos una preocupación enorme en lo que es la salud mental, en lo que es la educación pública, porque nos damos cuenta que está muy normalizado el bullying, está muy normalizado el caminar por los pasillos y escuchar cómo se reciben insultos, cómo se agreden físicamente, mentalmente, porque en nuestro colegio y en todos los demás la situación es totalmente terrible. Nos damos cuenta que hay casos donde por ahí las chicas dejan de ir al colegio. En este momento estamos teniendo un caso donde hay un chico que acosa a las chicas, que les dice cosas, que las persigue en los pasillos, y esas chicas lo que hacen es dejar de venir al colegio, y los mismos directivos le dicen, bueno, quizás por un tiempo es mejor que estés 3 días en tu casa, 2 días en tu casa, para cuidarte de eso. Y creemos que no es la solución para nada y que si hay alguien que nos tiene que cuidar, son ellos, son los adultos, son los docentes, es el DOE, son las personas que están preparadas para poder darnos ese espacio. Y sentimos que eso no está pasando para nada en este momento y sentimos que no estamos siendo para nada escuchados. Investigando un poco más sobre lo que es el DOE y las personas que están para ayudarnos en todas estas situaciones que nos pasan, me di cuenta hoy que había 4 trabajadores dentro del colegio, de los cuales yo conozco una sola, y no porque yo no vaya nunca al colegio, sino porque es la única persona que quizás da vueltas por el colegio o que quizás me saluda un hola, buen día, ¿cómo están?, que por ahí pasa por las aulas. Me parece que es lo básico del hecho de que están para ayudar a los chicos. Entonces es necesario que vos conozcas a esos chicos. Me parece que lo que está faltando ahora es conexión con los estudiantes, es escucha con los estudiantes.
Y esto del que haya 4 trabajadoras y se conozca una es un clave ejemplo de que evidentemente no está surgiendo esa conexión que se necesita. Hay un chico que es analfabeto, que está en primer año y todavía no sabe leer y escribir, y nosotros no vemos que haya alguien acompañándolo todos los días, no vemos que haya alguien acompañando su progreso, y como estas hay millones de situaciones que claramente no están funcionando como corresponde y realmente nos preocupa, porque somos jóvenes, porque somos chicos, que necesitamos esa mano, que necesitamos ese personal, que necesitamos de eso para poder seguir continuando con nuestra educación y para poder seguir aprendiendo en un lugar seguro. Esto de las amenazas de tiroteo que tuvimos hace unas semanas, ¿cómo puede ser que sea tan normal que haya chicos que puedan llegar a un chiste, como ellos lo dicen, al punto de generar un paro, al punto de generar miedo en los estudiantes y que ese chiste no se pueda frenar? Que esté naturalizado, que no tengan conciencia de hasta dónde llega un chiste, que esté naturalizado, que no tengan conciencia de hasta dónde se puede, hasta dónde hay miedo, hasta dónde hay dolor. Y todo eso es porque claramente la salud mental de los chicos no está bien, porque no hay escucha, porque no hay conexión, porque no hay atención. Cuando tuvimos la reunión con Maru Bieli, que convocó a los centros de estudiantes, nos dimos cuenta que no es un mundo del Normal 8 o de las escuelas cercanas, es algo general. Había chicos que contaban que en sus colegios había casos de suicidios. O sea, me parece que es algo terrible y que necesita ser escuchado urgentemente y que no es, bueno, se necesita tiempo para pensar una actividad, se necesita tiempo para pensar una resolución. Me parece que hay que actuar ya y hay que actuar desde la escucha, desde la palabra, desde el saber qué piensan los chicos. Basta de mirar para un costado y decir, bueno, tenemos que pensarlo, tenemos que analizarlo, porque sinceramente desde este lado no vemos que se esté analizando mucho en el colegio. Vemos que se está corriendo para un costado los problemas y que se está solucionando todo con un bueno, no vamos al colegio hoy, el acosador que hay en el colegio no asista al colegio por 3 días hasta que se calmen las aguas, y no nos parece que sea así porque no se van a calmar las aguas. Lo que hay que hacer con ese chico es educarlo, es escucharlo, es hablarle, es enseñarle, y creemos que no está pasando para nada eso. Por eso nuevamente agradezco a este espacio de escucha, porque me parece que es lo que más está faltando en los colegios secundarios y nos parece perfecto que se estén tomando medidas al respecto, y nos parece que es justamente eso lo que se necesita. Más personal, personal que se mueva, personal que nos comprenda, personal que pase por las aulas por lo menos 1 o 2 veces por semana. Hola chicos, ¿cómo están? Sabemos que es muy complicado que conozcan a cada uno de nosotros y cada una de nuestras situaciones, pero un mínimo de conocer nuestras caras, conocer nuestros nombres. Por eso realmente me parece importante esto y me parece que es lo que necesitamos, más gente que se mueva y gente que esté comprometida y gente que esté capacitada para poder enseñarnos, para poder cuidarnos, prepararnos y acompañarnos en todas las cosas que necesitemos. Muchas gracias. ¿Querés decir algo? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Santino, yo también soy del Colegio Normal 8. Respecto a lo que dijo mi compañera, concuerdo totalmente en todo. Yo creo que esto que hoy estamos viviendo de la salud mental es el fiel reflejo del modelo económico liberal que instaló el gobierno de Javier Milei. Nosotros bien sabemos que en las aulas, en los colegios, no hay inversión. No solo los preuniversitarios, los colegios normales, los colegios de la ciudad también estamos sufriendo una desinversión tremenda. Hay muchísimos pibes que ya a los 16, a los 15 tienen que ir a trabajar porque no les queda otra, tienen que ayudar a sus padres o quieren hacerse su moneda porque no tienen un plato de comida en la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Yo con la psicopedagoga, hace más o menos un mes, tuvimos un consejo de aula donde con mis compañeros le planteamos las cosas de las viandas, que el gobierno de la ciudad de Jorge Macri está enviando viandas podridas, viandas con hongos, o que nosotros llenamos un formulario de 22 personas y nos envían 10 viandas, 9, 8, ¿y cómo nos repartimos la comida? Y hay muchos pibes que la verdad la están pasando mal en los colegios. Hay muchos casos de suicidio, como ha dicho mi compañera, y también tampoco noto la presencia de quizá no, de los profesores mismos, del equipo del DOE. Yo veo que nosotros jóvenes nos estamos haciendo cargo de casos que no deberíamos hacerlo, por ejemplo. Mismo nosotros hacemos ferias de plato en el colegio, hacemos ollas populares, porque realmente hay gente que no la está pasando bien. También este año nos estamos enfrentando a la reforma educativa, que es el Buenos Aires Aprende, que es más hostigación hacia la educación. Yo creo que
suficiente que estamos con un desfinanciamiento, suficiente que no nos atienden, porque es la realidad. Nosotros fuimos a la legislatura para que gente del PRO nos lleve la contra y no nos escuche y nadie diga nada, nadie nos dé quizá alguna solución. Yo siento que nos están soltando la mano. Les agradezco a ustedes por darnos este espacio. También quiero marcar bastante esto. ¿Qué es lo que tenías anotado? ¿Había algo? Disculpen. ¿Cómo? También, sí, los docentes. Tenemos muchísimos problemas con docentes, donde vemos que los directivos tampoco se están haciendo cargo de esto. Mismo las amenazas de tiroteo. Yo creo que las amenazas de tiroteo no fueron un chiste. Las amenazas de tiroteo fueron el estallido final de una crisis de salud mental en la educación. Era una bomba que empezó desde el 2023 más o menos con los recortes, con recortes en discapacidad, con recortes en las becas alimentar, con recortes en todos lados. Y eso en un momento va a estallar y estalló con el tema de las amenazas del tiroteo. Y vemos que los directivos, por ejemplo, no se hicieron cargo, se lavaron las manos echándole la culpa al centro de estudiantes. Vemos muchísimo abandono estatal hoy en día. Sentimos que no estamos siendo acompañados realmente, que muchas veces nosotros, el centro de estudiantes, nos hacemos cargo de muchísimos problemas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que va al colegio Rogelio Urrutia, ella tuvo 3 intentos de suicidio. ¿Qué pasó? Se comunicó al DOE esto y el DOE no apareció en todo el mes. O sea, mismo listas entre nosotros. Nosotros tenemos la coordinadora de estudiantes que mal todos los sábados nos reunimos y tratamos estas problemáticas. Donde tratamos de buscar una solución para la gente de nuestro colegio. O sea, a lo que me refiero, estamos sosteniendo algo nosotros los jóvenes, también, que nosotros también tenemos nuestros problemas, pero estamos poniendo voluntad para sostener a esos compañeros, para que no les pase algo más. Y creo que eso no debería pasar. Creo que el Estado es el que se tiene que hacer cargo. Me parece muy importante esta ley que estamos, este proyecto, que se suma un trabajador social en las escuelas, porque realmente los DOEs no dan abasto. Cuando me refiero no dan abasto, no dan abasto. Mismo dijo, son 4 en nuestro colegio, somos más de 700 alumnos. ¿Cómo se reparten entre todas las problemáticas que hay 4 trabajadores que solo se muestra uno entre los 700 alumnos? Yo nunca veo que recorran las aulas, por ejemplo. He visto peleas con profesores mismos porque los obligan a... pasó mi curso que le obligaron a utilizar un esquema de aula determinado y tuvieron conflictos con un profesor retándolo delante de todos, porque el profesor no se sentía cómodo para dar la clase. O sea, esto no es algo que solo nos atraviesa a nosotros los alumnos, es algo que está atravesando a nivel nación y que también está atravesando a los compañeros docentes, porque bien vemos que están ganando una miseria de sueldo. Creo, en mi colegio conozco muy pocos que llegan al 1.000.000 de pesos y trabajan, pero 30 horas de titular, se van de la escuela y van a otra escuela al turno tarde, y creo que ellos también tienen suficientes problemas como para hacerse, también son los que están apoyando muchos, a veces la contención en las aulas, no las dan ellos, con suficientes problemas que tienen. Es un problema que está atravesando a la nación, a nivel educativo, tanto docente como alumno, porque que ellos también cobren 1.000.000 de pesos, que está más abajo de la canasta básica, y muchos, como dije, no llegan al 1.000.000, es un problema serio, porque muchos de ellos tienen hijos, tienen una familia. ¿Cómo hacen con 1.000.000 de pesos para mantener? Cuando el alquiler está a 500.000 pesos, 600.000 pesos, tenés que pagar la luz, la electricidad. Yo creo que esto viene ya más desde la nación, es un problema gubernamental que hay que solucionar, y creo que con estos proyectos, trabajando con los chicos, trabajando entre compañeros, porque es la realidad acá, yo a ustedes los considero todos compañeros, mismo ustedes, parece seguir trabajando esto es más que importante en estos tiempos de abandono estatal y que una vez más estamos atravesados por una crisis del neoliberalismo en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, buenas. Primero agradecer por el espacio, por darnos la oportunidad a nosotros de aportar con nuestra visión, que me parece que es la fundamental para este proyecto. Em, Creo que el departamento del DOE, tanto en el Cortázar como en otros colegios, está ausente. Digo, vemos que se dice mucho en mi colegio que es que el DOE o el colegio en general acompaña y la casa educa, ¿no? La familia es la que educa a los pibes. Y para mí el rol de trabajador social tendría que aportar en poder ver una realidad de todos los pibes, poder ver lo que pasa en las casas. Digo, el colegio no se puede encerrar a, bueno, yo voy a acompañar ese proceso de educación en tu casa, que vean cómo te manejas. Digo, así como decían los compañeros, el tema de la salud mental, digo, todo no se puede encerrar en el colegio. Digo, en el Cortázar hay más de 400 alumnos.
Y eso, el espacio del DOE, que son una psicóloga y 2 psicopedagogas, no se puede encargar de todas esas personas y tampoco aislarse en eso de, bueno, te educamos en el colegio. Hay un montón de pibes que la pasan mal en las casas, que no llegan a fin de mes las familias, que no pueden comer. Y no puede ser que los psicólogos solamente se encierren a hablar 10 minutos con nosotros y que después, nada, quede por el aire. Nada, me parece que es algo que tiene que seguir reforzándose y me parece muy importante seguir con este proyecto. Acá, Pocha de aportar. Bueno, buenas, soy Pocha Morena, también del Cortázar. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijeron todos. El DOE, si bien en el Cortázar a veces veo que intenta ayudar, son 3 personas, de la cual muchas veces el otro día hablaba con Cami, ponele, vemos a una sola, conocemos a una sola. Y nada, o sea, evidentemente hay una crisis de salud mental. Eso, lo de los tiroteos no es casualidad, o sea, ya se está reflejando eso, la violencia también que incita el gobierno se está reflejando en nosotros. Muchos pibes asustados también con lo que hubo con las amenazas. También nombrar que o sea, en nuestro colegio a principio de año hubo un suicidio que también nos pega directamente. Y a partir de eso, todos los pibes estamos afectados y no vimos que haya una charla sola de salud mental. No hubo un solo espacio para charlar de eso. Todos los pibes pidiendo una charla, una comisión de debate, lo que sea. Nada, o sea, como que también estamos pidiendo nosotros ya que nos ayuden, que nos den una mano. Y ya estamos llegando a situaciones extremas en las que necesitamos ayuda de eso, el DOE, de los docentes. Digo, también el trabajador social en este espacio, digo, lo que decía Cami, nos puede ayudar a... Ay, perdón, me trabo. No digo, o sea, nos puede dar una mano de una visión quizás más externa o algo más como ver qué le pasa al pibe con la familia, o nada, o sea, darnos una mano como más, no solo dentro del colegio, que es algo que está muy, muy visto, que nos dan una mano, pero solo en el colegio. Después el pibe sale del colegio y qué acompañamiento tiene. Algo que también charlábamos el otro día, él no llegar a ver la salud mental solamente ya cuando es una patología, ya solamente cuando es ansiedad, cuando es depresión. Empezar a verlo más cuando que el pibe se pueda animar a hablar, que el pibe pueda ir al DOE, que pueda decir, estoy mal, necesito hablar, necesito que me ayuden. Nada de eso, o sea, como que ya creo que estamos pidiendo que nos den una mano y que nos ayuden. Creo que se reflejó con lo de los tiroteos. Creo en el caso del Cortázar, bueno, ellos dijeron que tuvieron casos de intento de suicidio, ya en el Cortázar hubo un suicidio. Como que se está pidiendo y no está viendo tal acompañamiento nada, que necesitamos, creo. Nada más. Bueno, buenas tardes, me presento, soy Elena, soy del Juan B. Justo, presidenta. Bueno, retomando un poco el tema del DOE, hay un factor muy importante que me parece que se debería tener bastante en cuenta, que es que la orientación principal del DOE, bueno, no la principal, la orientación o el propósito del DOE es ayudar a aquellos chicos que les está yendo mal académicamente. O sea, el DOE solamente se va a acercar a aquellos chicos que les esté yendo mal en todas las materias o en casi todas las materias, pero si hay un chico que saca buenas notas en todas las materias, pero tiene algún problema en su vida, tanto en su casa o consigo mismo, el DOE no se le va a acercar, porque ese no es el foco que tienen. Entonces, a mí me parece muy importante que cada colegio de Cava pueda tener un trabajador social para que las políticas sociales puedan llegarles a esos pibes y que se les pueda dar una ayuda, porque claramente el DOE no se la va a dar. O sea, en el Juan B. Justo siempre nos llegan experiencias de chicos que fueron al DOE y nos dicen que la verdad no fue para nada resolutivo, que no se quedaron con nada, que no les gustó nada la atención que les dieron. Entonces, bueno, me parece que es muy importante que se sumen los trabajadores sociales a los DOEs y, bueno, a las escuelas públicas de Capital Federal. Muchas gracias. Bueno, hola, yo soy Luna, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Juan B. Justo. Y bueno, me parece que durante toda esta charla se evidenció bastante la ausencia de la efectividad del DOE.
somos 3 colegios y de los 3 colegios ninguno tiene una buena referencia del DOE. O sea, no sé, creo que se nota bastante la situación crítica que estamos viviendo. También, bueno, la falta de responsabilidad del Estado sobre la salud mental de las adolescencias me parece inmensamente gravísimo. O sea, esto de que capaz un compañero venga con una situación y no saber cómo ayudarlo, a quién recurrir, porque está la supuesta entidad que te pintan el DOE como, sí, el DOE te va a ayudar, vas a poder contar todo lo que quieras, pero como decía él, o sea, los chicos y las chicas vienen y nos cuentan que tuvieron muy malas experiencias con el DOE, entonces yo creo que este proyecto de ley va a hacer que también empecemos a ponerle un poco el foco a esto, que no quede así, que pase desapercibido, porque pasa mucho esto, que quizás sabemos que en el país están pasando un montón de cosas, todo el tiempo pasan cosas gravísimas, con todo, y que esto no se pase por alto, porque la verdad que nos está afectando y mucho. Y no es una escuela, no son 2 casos, no es un caso aislado de una persona que se suicidó. Son en todas las escuelas, con los tiroteos lo mismo. Estuvo pasando masivamente, pero es por algo. Necesitamos que nos vean, que nos escuchen, que nos enseñen, que nos acompañen sobre todo. Entonces yo creo que este proyecto de ley justamente va a hacer que se le vuelva a poner el foco a eso. Que también entender que la salud no es solamente física, que es mental. O sea, es algo integrado. Para poder estar bien, tenemos que estar bien físicamente y mentalmente. Si una de esas 2 cosas falta, ya no está todo bien. Entonces, nada, también entender esto, que quizás la situación también es crítica porque hay muchas familias que tienen que elegir entre comprarle los útiles a sus hijos y poder comer. O sea, ya es tal la situación que te ponen en esa situación de tener que decidir si poder mandar a tu hijo al colegio y que estudie o vivir. Entonces, también es esto, es un llamado de atención a eso, a que dejen de pasar estas situaciones, a que los chicos puedan hablar sus problemas, que los puedan resolver, pero tener a quién acudir. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Lautaro también del Juan B. Justo. Y sí, bueno, me tocó último, pero acompaño completamente en todo lo que dijeron nuestros compañeros. Hay una muy evidente regresión del Estado y me parece que lo que estamos pidiendo los estudiantes ya es casi lo mínimo. Es verdaderamente que nuestro derecho no se vulnere tanto, ¿no? Porque eh, y yo lo veo de esta manera, ¿no? Hay como una batalla cultural que estamos dando en la que el Estado lo que propone es el odio, ¿no? La separación entre nosotros, los estudiantes, y que eso, el día de mañana no tengamos ganas de estudiar, ¿no? O que no querramos ir a la UBA porque la verdad que está desfinanciada, no hay nada. Y que en los mismos colegios secundarios los chicos no puedan hablar entre sí porque el bullying es constante, no hay herramientas para ayudarnos, ¿viste? Y para que nos sintamos seguros en el espacio de la escuela. Entonces, este proyecto de ley significa una ayuda muy importante porque amplía el mínimo y en vez de ser, ¿viste? Un psicólogo, una psicopedagoga y algo más que llene el DOE, también hay un trabajador social que, como decía la compañera, mínimamente pase de una vuelta por el curso, porque es algo que no ocurre. No nos conocen, no conocen a los chicos, no saben lo que le pasa. Y eso lidera a estas situaciones que están ocurriendo hoy en día, ¿no? Amenazas. em, y eso, un estado abandónico que la verdad que hace que sea imposible sostener la educación. Porque si el Estado no acompaña, no hay educación y tienen que entender que el futuro del Estado somos nosotros. Así que si destruyen la educación, no hay futuro. Muchas gracias. Bueno, dijeron todo, a ver quién puede, quién puede después de esta potencia.
Muchas gracias. Quiero decirles que la mayoría me dijo que no sabía muy bien por dónde encarar y después, la verdad que nada, hay futuro. Sinceramente es eso, hay mucho futuro acá. Gracias por la participación y ahora los invitamos a escuchar un poquito y sentarse del otro lado. Sí, todo. Al final lo hice yo. Dame un vasito. Voy a presentar la noche. Gracias. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de las señoras. Pero yo puedo ir en el medio de la en la fina línea entre juventud y adultez temprana. Bueno, sí. No nos pasa muy seguido que tengamos tantos expositores y que estemos así apretaditos, así que bienvenido a este calorcito. Voy a arrancar presentando a quienes van a continuar. Es un panel diverso, nos parece muy interesante poder presentarlo así, en línea con lo que decíamos al principio sobre la necesidad de la articulación entre distintos y distintas actoras. Voy a presentar a alguien que no necesita presentación, pero es Ana Arias. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales y decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, ¿cómo andan? Fue buenísimo poder escuchar a las chicas y a los chicos antes, porque me parece que nosotros estamos acá para ellos y para encontrarle una vuelta a cómo estamos juntos y cómo estamos juntos en los lugares que nos importa estar. Y la escuela, las escuelas son un lugar que a nosotros nos interesa estar porque sabemos que se juega gran parte de la vida de todos nosotros y de todos nosotros. Yo digo, todos tenemos un recuerdo de secundaria que nos marcó y que gran parte de donde estamos hoy por ahí tiene que ver con eso, ¿no? Una parte. Entonces, porque es un lugar como central. Y vos decías hace un rato, le contamos a los chicos más chicos que cuando ustedes, no sé si habían nacido, pero más o menos, nosotros ya estábamos con un proyecto que se llamaba Un Trabajador Social por Escuela, porque nos parecía que el lugar es uno de los mejores lugares para hacer trabajo social, porque es uno de los lugares que permite la mayor conexión durante mucho tiempo sostenido en un lugar donde pasan muchas cosas muy importantes. Por suerte, con el tiempo en muchos lugares se concretó, porque por ejemplo en Provincia de Buenos Aires hay en las escuelas un trabajador social y estamos siempre atentos a lo que nos cuentan nuestras compañeras y nuestros compañeros de lo que pasa en las escuelas, que es re difícil, porque un trabajador social por escuela no va a resolver muchas de las cosas que dijeron todas las compañeras y compañeros, porque era mucho. O sea, yo decía la problemática socioeconómica de toda la familia, pero sí nos parece que nosotros queremos fortalecer los lugares en donde efectivamente construimos cómo estamos mejor como comunidad, como familia, como institución. Y la escuela es un lugar ahí central. Pero esta idea, que era una idea que hacíamos cada tanto alguna cosita, hicimos, me acuerdo de Estela Maldonado, que era una dirigente de la CETERA, que era maestra, una gran dirigente, y aparte era trabajadora social. Yo le fui con el proyecto cuando era directora de carrera y me dijo, me va a traer un montón de quilombos con el resto pero bueno, vamos. Y salió muy bien. Se juntaron un montón de firmas en ese momento, pero esto era en el medioevo, no me acuerdo cuándo ya fue. Pero digo, por eso le decimos también a los chicos, los grandes proyectos hay que tenerlos siempre bien prendiditos, porque después el consejo lo volvió a tomar este año, Luli tiró ahí sus magias y Maru Bieli, que es la alquiladora que tenemos acá, lo convirtió en un proyecto real. O sea, para todos,
todos nosotros no lo habíamos podido convertir en un proyecto real. Y Maru lo concretó. Hoy tenemos ese proyecto presentado en la legislatura. Y eso es como la parte más linda de pensar la política, ¿no? Digo, estoy pensando en los chicos más jóvenes, que uno tiene que perseverar en las ideas, construirlas, haciéndolas crecer con otros, con otras, ¿no? Madurándolas, así, regándolas, que va a haber un momento en que sí puedan avanzar. Y hoy tenemos este paso que es un paso importante. Es un paso importante y yo los escuchaba a los chicos, digo, ¿cuánto hay que discutir sobre los DOE? Solo incorporando trabajo social no alcanza, ¿eh? Digo, va a haber que discutir muchas otras cosas más. Pero sin estructura, o sea, con tan pocas personas trabajando ahí, con tanta sobrecarga sobre los docentes, tampoco lo vamos a lograr. Entonces es un paso muy, 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 muy importante. Y a mí me parece que la realidad que estamos viviendo, muy grave, de problemática de salud mental, que hace que se muestra de manera tan cruel, nos tiene que movilizar. Pero yo les quiero decir que estoy llena de esperanza por haber podido escuchar a las compañeras y los compañeros de los centros de estudiantes que tienen una lucidez y una capacidad para identificar, con lo cual creo en la capacidad colectiva que tenemos, creo en la capacidad colectiva del pueblo argentino y creo mucho en ustedes, los más jóvenes que están trayendo estas cosas, y creo mucho en que este proyecto, incorporarnos las y los trabajadores sociales a las escuelas secundarias, nos va a ayudar un montón a poder hacer un aporte a cosa que exige no solo de trabajadores sociales, que exige de todos, pero también de los trabajadores sociales. Muchas gracias. Ahí tengo que nombrar a Mario Bertolotto también, ¿eh? Eso es muy importante, que para decimos, ¿dónde está? Que hizo posible esto y que siempre nos alberga. Y esperamos que sea por mucho tiempo más. Bueno, ahora me toca presentar a otra compañera de la casa también, de la lista y de este consejo profesional, trabajadora también de una escuela, Norma Ibarra. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la UBA e integrante del equipo de orientación escolar, y siempre la compañera dispuesta para poder orientar y acompañar a quienes quieren y consultan a este consejo profesional sobre la orientación para incorporarse en las escuelas. Gracias, Normi. Bueno, qué momento difícil, porque trabajo en educación, como aclarando un poquito, en esta jurisdicción, en Ciudad de Buenos Aires, el equipo de orientación escolar, a diferencia de Provincia de Buenos Aires, es un equipo regional, o sea, no formamos parte de cada escuela. En primaria y también, bueno, en media tampoco, digo, no formamos, sino que tenemos muchas escuelas, pero sí, hace muchos años, cuando empezamos a hablar con Ana de este y muchas propuestas más, que en todo nos enganchamos porque son buenísimas, empezamos a pensar esto, que cómo podíamos, y por supuesto que cuando Cande nos convocó también para repensar esto, qué pasaba, cómo podíamos hacer, porque es todo un cambio eso. Entonces ahí es que surgió, bueno, ya que hay un DOE en las escuelas, en cada escuela secundaria, pero no contaba con trabajadoras o trabajadores sociales, poder ver ahí esa incorporación. Porque estamos convencidas, y también quienes en algún momento había también convencidos, que podemos aportar en esta problemática, en todas estas problemáticas. Pero a la vez soy trabajadora de educación, entonces también entiendo desde el lado de educación que no todo se puede resolver, y acá es donde empiezan a complejizarse todas estas problemáticas que plantean. Escucharlos y escucharlas es movilizador, porque nosotros tenemos todo eso en la cabeza y a la vez sabemos que no tenemos todas las soluciones, pero sí estamos convencidos que podemos aportar desde algún lugar más cercano. Por eso, cuando uno dice queremos que haya una trabajadora social o un trabajador social en la escuela, estamos en parte diciendo necesitamos que alguien los conozca y las conozca por el nombre.
que pueda escuchar desde ese lugar. No pensando en lo malo que trabaja el DOE, porque entendemos también esto que ustedes mismos mencionaron. Mencionaron el tema laboral, la sobrecarga laboral de horas, de tener que completar cargos en distintas escuelas. Entonces decimos, bueno, incorporemos a alguien más. Y nosotros lo que pensamos que podemos aportar, porque una gran amiga, que el otro día me dice, Normi, pasé por una escuela, ni loca tomo el cargo. ¿Por qué? Porque ve la complejidad de todo esto que ustedes mencionaron. Pero empezamos por una, después vemos si sumamos dos, después vamos por las escuelas primarias. Digo, acá empieza nuestra tarea. ¿Y cómo es que proponemos? Nosotros sabemos que podemos porque podemos incorporarnos a lo que es la dinámica escolar, podemos pensar en la construcción comunitaria, podemos aportar a sistematizar junto y escuchar, y esa escucha activa es muy característica nuestra. Entonces podemos compartir y colaborar en esa construcción, pero no va a ser nuestra tarea nada más, sino que va a ser una construcción colectiva que tiene que sí o sí escucharlas y escucharlos, y también junto con los trabajadores de la educación, con los profesores, que también los mencionaron, y con el DOE, porque hay muchas cosas que hacen, pero es verdad, ustedes mismos lo decían, 400 personas, 400 estudiantes y un equipo de 3. Y es difícil que se conozcan todos los nombres, pero empecemos por algo y vayamos construyendo, y también pensemos en que vamos a tener que reconstruir. Estamos en un momento muy difícil, muy complejo, con todas las problemáticas y todo el sufrimiento y el padecimiento que mencionan y que lo vemos día a día quienes trabajamos y entramos y salimos de las escuelas, pero que tiene que ser una construcción colectiva y tiene que apuntar a la comunidad y tiene que apuntar a poder pensar en cómo fortalecemos el lazo. No es algo que va a ser un o una TS, sino que vamos a hacerlo entre toda la comunidad educativa. Pero por supuesto que nosotros vamos a poder aportar desde nuestra disciplina, desde nuestro entusiasmo y de nuestro convencimiento en que ese es el lugar donde queremos estar para poder trabajar. Me toca presentar ahora a Pablo Francisco. Él es secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de UTE. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por hacer a la UTE parte de esta charla, también de este repensar la educación pública, porque creo que hoy no solo estamos hablando de crear un cargo más para los DOE en las escuelas secundarias, sino que también estamos debatiendo lo que surgió, qué sistema educativo tenemos hoy en el marco de la coyuntura nacional y de la Ciudad de Buenos Aires que nos está atravesando. Entonces, en ese sentido, bueno, me parece muy importante generar estos espacios colectivos donde podamos intercambiar y dar nuestras visiones. Primero, bueno, felicitar a los compañeros y compañeras estudiantes que también hablaron. Siempre que vamos a una escuela a hacer por ahí un relevamiento de infraestructura o que vamos por algún tema gremial, siempre nos parece muy importante hablar con las y los estudiantes para que nos den su visión de todo lo que está aconteciendo y lo que están viviendo en las escuelas. Bueno, quienes trabajamos en las escuelas, recorremos las escuelas todos los días, sabemos que la escuela no está alcanzando a dar respuesta a un montón de problemáticas que se están presentando. Siempre que no se pueden dar o cumplir con esas expectativas tiene que ver con falta de recursos, con falta por ahí de una organización mejor de los puestos de trabajo, de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay. Y hoy en día lo que nos pasa en las escuelas es que hay una problemática social muy grande, que las familias al primer lugar que recurren, como se dijo anteriormente, es a la escuela, porque es la institución
que está en el barrio, que la conocen todos en las comunidades de los barrios. Y ahí, bueno, ¿qué hace la escuela? ¿No? ¿Con qué herramientas cuenta para dar respuestas a una problemática socioeconómica cada vez más grande? Que incluso la característica hoy en día, que hay un capitalismo salvaje que genera cada vez más individualidad, que lo vemos paso a paso, que cada vez hay más crueldad en el recorte de políticas a nivel nacional. Entonces, de pronto, nos encontramos con que no hay turnos en los centros de salud comunitarios, en los ESAC, en los barrios para la demanda que hay de nuestros estudiantes y de las familias. Que si entendemos que hay que hacer una derivación o pedir una intervención del EOE en primaria en inicial o del DOE en secundaria, muchas veces no hay la cantidad de trabajadores y trabajadoras que necesitamos, por más esfuerzo que puedan poner esos trabajadores. Norma comentaba lo del EOE, yo trabajo en el Distrito Escolar Quinto, Barracas, Parque Patricios, Pompeya y Constitución. Me acuerdo en 2024, a partir de la muerte de una nenita, por la cual habíamos pedido la intervención y había intervenido el EOE, pero habíamos visto que, claro, son 14 compañeras y compañeros, 7 de la mañana, 7 de la tarde, para un universo de 21.000 estudiantes. Con una demanda, me acuerdo que en el primer semestre, o estábamos a esta altura del año, en mayo, junio, ya había habido pedido de intervención de 2.000 pedidos de intervención. Entonces se hace muy complicado. En ese sentido, creo que hay una crisis también del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Y tenemos que generar que los recursos y pelear y generar la correlación de fuerzas necesarias para que los recursos necesarios vayan ahí. Bueno, en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses, cada vez advertimos cada vez más estudiantes con problemáticas de salud mental, que muchas veces se plasman en el grado extremo que son los suicidios, pero también hay otras problemáticas que advertimos en las escuelas, que ahí es donde necesitamos fortalecer los EOE, los DOE, también los ACE, que son de asistencia socioeducativa, que articulan con los DOE. Digo, son dispositivos que tiene el sistema educativo y que tenemos que engrosarlos para que puedan cumplir con la función que tienen, que les corresponde. Y también esto siempre lo planteamos en el marco de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Las condiciones de trabajo docente, que entendemos son las condiciones de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto repercuten tanto en estudiantes como en docentes, y también el tema de la salud mental, que lo mencionaron los chicos también cuando hablaron antes, también repercute en las y los docentes en las escuelas, ¿sí? Muchas veces por no contar las herramientas para poder acompañar a un chico o una chica que tiene algún problema, también a eso se suma la sobrecarga laboral, a eso muchas veces se suma también los problemas salariales, una serie de problemas que también afecta a las y los docentes, por lo que también, estamos ahí con un ojo ahí. Nos parece muy importante también con este puntapié empezar también a pensar o seguir pensando y reforzar acciones sobre la salud mental de docentes. Así que me parece que como se dijo antes, esto es para seguir hablando sobre el sistema educativo, para seguir repensándolo. Yo creo que si logramos que un trabajador, una trabajadora social se integre a los DOE, es el puntapié para seguir peleando por un mayor fortalecimiento de estos dispositivos. Una vez que el cargo está en el sistema, ya es parte del sistema y queda pelear para que esto crezca. Y porque nosotros queremos transformar la realidad de las y los estudiantes. Muchas veces el sistema, con este ajuste, con este recorte, nos obliga, o parecía que nos empuja a decir, hagamos el pedido de intervención solo para cumplir con el protocolo, solo para cumplir con algo administrativo. No, nosotros queremos que estén todas las herramientas y todos los recursos necesarios que necesita la escuela para cada vez que consideramos y cada vez que hablamos para
que haya una intervención, sea para transformar la realidad de los pibes y las pibas de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, ese trabajo lo hacemos en comunidad, como estamos ahora, distintos sectores, cada uno con su punto de vista, bueno, para fortalecer el sistema educativo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y ahora sí, para el cierre, me toca presentar a Maru Bieli. Ella es legisladora, no me quiero equivocar con el nombre, Fuerza por Buenos Aires. Es presidenta de la Comisión de Educación, es socióloga egresada de la facultad más linda, de la UBA, de las Facultades Sociales, y hoy es el Día de la Socióloga. ¡Feliz día! A nuestras primas. Sí, nos queremos. Y es que, como decía Ana, el eslabón fundamental en esta cadena de actores que necesitamos para llevar adelante esta política. Maru, les cuento, nos invitó también a participar de muchas reuniones en territorio, que eso como trabajadores sociales y trabajadoras sociales nos parece fundamental y hermoso. Recuperar la palabra de la comunidad, con papelómetro, con todas las herramientas que son necesarias para esos espacios, pero que así entendemos se construye realmente una política pública. Así que gracias, Maru, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias, es re lindo la verdad estar acá, terminar el día de hoy que estuvimos con Pablo Francisco en la 21, ahí reunidos con compañeros y compañeras también en función de la problemática que están atravesando nuestros barrios y que ameritaría todo otro capítulo, ¿no? Respecto de esa tormenta negra y las intervenciones que el gobierno de la ciudad está teniendo en estos barrios. Terminarlo acá con tantas compañeras tan queridas, bueno, Cande, Luli, la Luli que siempre tramamos, ¿no? En general, más allá de la trayectoria profesional y los enfoques que algunas carreras particularmente le ponen a la construcción y a una mirada, creo que acá hay muchas compañeras, bueno, Laura, Normi, Ana, que nos encontramos en muchas batallas y qué lindo poder concretar en proyectos específicos que quieren transformar la vida de nuestras escuelas, sabiendo que por sí mismos no van a poder hacerlos, pero que son un paso de esos que hay que ir concretando para aproximarnos cada vez más a lo que entendemos tiene que pasar en la realidad en la ciudad de Buenos Aires, en una ciudad de Buenos Aires en donde no faltan recursos para poder cumplimentar con algunas de las demandas que con tanta claridad exponen los estudiantes, que los venimos escuchando, que estuvieron en la legislatura, que es tan importante que pongan la voz, porque de alguna forma creo que nadie puede hacerse el desentendido hoy respecto de lo que le está pasando a nuestras juventudes y de cómo nuestras juventudes necesitan de adultos disponibles, ¿no? Y que puedan poner la voz y que lo puedan hacer con esa claridad es una de las herramientas más potentes que tenemos para transformar proyectos de ley en leyes. Así que de verdad es muy importante. Yo voy a tirar solo algunos números para que entendamos por qué esto que manifestaban respecto de dónde está el DOE o por qué el DOE no funciona y demás. Nosotros tenemos 94.000 estudiantes secundarios en la ciudad de Buenos Aires, en colegios, en escuelas públicas de la ciudad. Los profesionales que componen el DOE son 657 para 94.000 estudiantes. 657 cargos, que no es lo mismo que decir 657 profesionales disponibles de lunes a viernes en el horario escolar, porque son cargos de horarios reducidos. El DOE hoy está compuesto por un asesor pedagógico que tiene 36 horas, por un psicólogo que tiene 18 horas y por un psicopedagogo o una psicopedagoga que tiene otras 18 horas, que en general lo que hacen es distribuirse los días en la institución para que siempre haya alguien de los equipos en la institución, pero como exponían, bueno, conocemos a uno, ¿qué puede hacer uno en una escuela de 700 estudiantes? Entonces, acá claramente hay un problema de base, que es que faltan profesionales que compongan estos equipos para que estos equipos puedan dar respuestas acordes a las necesidades que están surgiendo
en las escuelas. Pero creo que como estamos convencidos y convencidas acá, quienes estamos acá estamos convencidos de que este proyecto es necesario, tiene que avanzar, que es importante también que exista una mirada que exceda una lógica que en general sucede también, que es el de las intervenciones individuales, ¿no? El de las intervenciones individuales y la lógica de la derivación del problema de ese niño, niña, joven, que en general nuestra estructura estatal está pensada así. Y entonces tenemos un problema que es de arquitectura, ¿no? De cómo se piensan los recorridos, las trayectorias de esos estudiantes, porque está muy identificado en que la escuela tiene que dar respuesta. Ahora, no es el psicólogo del DOE el que pueda hacer un acompañamiento terapéutico, que muchas veces, en muchos casos, esos jóvenes necesitan, que si tienen obra social, por ahí consiguen turno en 5 meses, y si no tienen obra social, como decía Pablo, los ESAC tienen las turneras de los psicólogos infanto-juveniles y de los psicólogos en general completas durante todo el año. Entonces, hay cosas que requieren de pensar por fuera de la lógica de la derivación, y hay otras que pueden resolverse también por fuera de la lógica de la individualidad. Algunas no, algunas requieren que haya turnos disponibles, pero hay otras que lo ponían muy claramente en palabras, requieren de ámbitos de escucha, de ámbitos donde poner la palabra, de ámbitos en donde podamos salir de esta lógica de la derivación para pensar cómo se tienen que entramar todos aquellos y aquellas efectores y efectoras de la ciudad de Buenos Aires, pensados poniendo en el centro la trayectoria de los estudiantes, ¿no? Y no hasta dónde llega la incumbencia de cada profesional que es parte y que de alguna forma mira un pedacito de esa trayectoria de esos estudiantes. Y yo creo que en eso la formación de las compañeras de trabajo social tienen mucho para aportar. Pero me quiero detener en pensar qué otras cosas hacen falta, ¿no? Por fuera de este proyecto de ley, en una realidad que relataron muy bien, que es la de la dificultad de encontrar un horizonte de sentido en muchos pibes y pibas hoy, de pensar en un futuro deseable, realizable, con posibilidades, en la dificultad de adultas cuyo tiempo está cada vez más capturado en el trabajo y en poder sobrevivir, y entonces también ahí la dificultad de un montón de pibes y de pibas que se encuentran en soledad. La dificultad también de la lógica que imponen y que generan las redes sociales, que no se nombraron hasta acá, pero y por eso voy a hacer quizás más énfasis que el que hubiera hecho, pero me voy a detener acá porque todos, no solo los jóvenes, ¿no? Todos estamos atravesados por ese ámbito en el cual se genera gran parte y se desarrolla gran parte de nuestra subjetividad, que está atado a la lógica de la captura de rentabilidad a partir del uso de nuestros datos. Y que en esa digamos, en ese ámbito, ¿no? En el cual pasamos, también se ocupa de capturar gran parte de nuestro tiempo, no hay ley, ¿no? Ahora que estamos hablando de la presentación, es un territorio sin ley, en el que está hasta contabilizado la aceptación que otro tiene respecto de nosotros, y cuando uno es adolescente o niño o niña, se le juega mucho de su subjetividad respecto de la mirada de los otros sobre uno, y opera una lógica de la rentabilidad en las plataformas que promueve no solo la creación de burbujas en donde uno refuerza lo que piensa, y entonces es muy difícil entender ese ámbito como el ámbito en el que puede dirimir alguna diferencia con otros, sino que también lo que se promueven son las lógicas violentas, ¿no? Entonces, yo creo que gran parte de lo que hoy sucede en la escuela, que es relatado por los estudiantes respecto de la profundización de los vínculos violentos, se genera en gran medida en las redes sociales. Entonces, ¿qué tiene que pasar también y sobre qué tenemos que discutir en la legislatura, en el Congreso Nacional? Porque obviamente que no le vamos a pedir a estos tipos que adoran a Elon Musk y demás que se pongan a pensar cómo hacer para ponerles un coto, un freno para proteger los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes en los entornos
digitales, bueno, tenemos que pensar en iniciativas que regulen el uso de las redes sociales para frenar, no que los adolescentes, no desde una lógica prohibitiva de los adolescentes en las redes, sino de lo que las plataformas pueden hacer y del diseño que esas plataformas tienen, que efectivamente promueve un uso compulsivo y un uso que promueve y agudiza prácticas violentas, ¿no? Entonces, hay algo de ese orden que es imperioso hacer y que es imperioso discutir. Hay algo, decíamos, del orden de evitar la lógica de la derivación, que nosotros por la positiva lo vinculamos a una idea que es la de la escuela-comunidad. La escuela-comunidad. Hoy todos creemos que la escuela tiene que dar respuesta a todo. Y eso, en gran medida, es porque la escuela es la única institución pública que sigue siendo, a pesar de las críticas, a pesar de la pérdida de relevancia que tiene incluso para muchos pibes y pibas estar en la escuela, sigue siendo la institución pública de puertas abiertas en las cuales muchas familias encuentran respuesta a aquellas preguntas que se hacen en otros ámbitos estatales y no encuentran ni siquiera una puerta abierta, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de cómo la escuela, en esta idea de que no puede todo, pero en esta idea también de que hay cosas que pasan en la escuela que no pasan en ningún otro lugar. Hay cosas que solo ocurren en el ámbito escolar y también bajo la idea de que hay cosas que debieran estar pasando en la escuela que no están pasando en la escuela y que tienen que pasar. Con esta lógica, pensar la centralidad que tiene la escuela en la comunidad, pero pensar las puertas abiertas, ¿no? Pensar en cómo la escuela se vincula con su entorno, que sucede mucho en los barrios, de hecho, porque hay conducciones que salen, caminan, recorren, hoy nombrábamos a una de ellas también de la 21, conducciones predispuestas a salir a... Bueno, sí, la burocracia no nos permite encontrarnos con el CESAC de hecho, en las mesas territoriales que se generan en los barrios. ¿Se puede pensar en una arquitectura estatal que promueva esas redes? Por supuesto, y es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que pensar a la escuela con su comunidad y eso también requiere un abordaje. Hay que... porque son... Hay que, decíamos, en un encuentro que tuvimos también con estudiantes, con profesionales, que hay una distancia generacional en esta etapa entre los estudiantes que hoy están en la escuela y los docentes que están en la escuela, que quizás es incluso mayor que la que tuvimos en otros momentos, muy vinculado al uso de las redes sociales y a esta digitalización de nuestra vida, en la cual muchas veces son los estudiantes y las estudiantes quienes tienen más herramientas y conocimientos respecto de cómo manejarse en el mundo digital. Esa distancia generacional genera una crisis de autoridad aún mayor que la que ya traíamos y hay que restituir esa autoridad cronológica. Y restituir esa autoridad cronológica requiere que se pongan pautas, ¿no? Respecto de cómo vamos a manejarnos en el ámbito de la digitalidad también. Pero creo que todas estas cosas y muchas más que salieron de encuentros que venimos teniendo con los estudiantes, podríamos decir que lo que requieren es, vuelvo a decirlo, de adultos disponibles, de adultos que estén disponibles para escuchar. Y que la escuela es el espacio en donde uno tiene que poder aprender, llevarse un montón de herramientas que le permitan desarrollarse en la vida y también debiera ser el espacio en donde abordemos aquello que nos permita conectarnos con un futuro desde una lógica del bienestar. Y me parece que por eso es tan importante este proyecto, que reitero, si se piensa sin el todo, creo que no le hace frente a la complejidad de la etapa que estamos atravesando, pero que se queden tranquilos y tranquilas que lo estamos pensando en este todo y que el aporte que hicieron las compañeras de frente a este todo, poder plantar una certeza respecto de una necesidad específica que venga a engrosar un dispositivo que con un montón de falencias es el que los estudiantes reconocen debieran darles respuesta, es muy importante. El paso de hoy también es muy importante, que nos hayamos encontrado acá
es importante. Que el proyecto esté vigente es importante. Ahora necesitamos que sea ley. Y para que sea ley necesitamos convencer a otras y a otros. Así que los vamos a necesitar y las vamos a necesitar porque yo confío en que cuestiones que en esta época parecieran ser del orden de lo imposible, porque está de moda achicar el Estado y los discursos que vienen a decir que son topos que se meten en el Estado para destruirlos, yo confío en que con la potencia de los estudiantes, con trabajadores y trabajadoras sociales comprometidos con querer estar en las escuelas, con lo que eso implica, bueno, eso que es imposible debiera volverse inevitable, compañeras. Así que en ese camino estamos y esperemos que esto sea muy temprano, que sea ley porque es una urgencia y lo necesitamos. Gracias. Bien. Sí. Bueno, antes de cerrar, queremos pasar la palabra. Si alguien quiere agregar algo, decir algo, alguna reflexión. ¿Para qué te paso, Mario? Que estos espacios se multipliquen en estos tiempos, ¿no? Espacios donde está presente el sindicato, la legislatura, la academia, la universidad, referentes en este caso del educativo, los estudiantes de los centros de estudiantes. Me parece que es tiempo de multiplicar estos espacios de encuentro serio, profundo, donde hablemos de los problemas, los empecemos a mencionar, lo que a cada uno le preocupa, le duele, lo que se está padeciendo, porque es la manera de empezar a encontrar caminos de solución en colectivo, ¿no? Cortemos estos muritos que vamos teniendo unos con otros y generemos este tipo de encuentros diversos, de voces diversas, de visiones diversas, distintas experiencias de distintos campos. Unámonos porque es el camino, es el camino. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo, agregar algo? ¿No? ¿Nos dejamos callados? Sí. Bueno, hola, yo soy Camila, soy trabajadora social, soy alumna de Ana. También fui despedida del Ministerio de Desarrollo Social hace unos meses y hace unos meses estoy trabajando en una escuela como una trabajadora social medio encubierta. En realidad soy profe de una materia que se llama EDI, ustedes la deben conocer, y soy tutora de 3 cursos. Me parece imprescindible la presencia de las colegas en las escuelas. Yo, no sé, estaba acompañando 60 pibes y pibas en este momento. Todas las noches me voy a dormir pensando en ustedes. Es muy zarpado lo que está pasando. Pero también hay algo de lo que decía Maru, de que necesitan adultos presentes. A veces es mirarlos 5 minutos y escucharlos y se resuelve una crisis que podría haber durado un mes, una semana. Y a veces hay cosas más complejas. No sé, yo hace un mes que vengo trabajando con una chica que se larga a llorar todos los días en la escuela. Y hoy logramos activar un protocolo porque la chica dijo que tenía ganas de suicidarse. Y pasamos por todas las instancias de la escuela, lo saben todos los adultos responsables, lo sabe de su familia, pero yo me quedo con el sinsabor de que hoy fue una guardia en este gobierno de la ciudad con los recursos que hay. En la escuela estamos todos disponibles para ella. Pero bueno, nada, creo que hay algo de nuestro rol y de nuestra mirada que es valorado, que los profes se dan cuenta que es necesaria la profesión, que las compañeras del DOE se dan cuenta que es necesaria la profesión. Llevo 3 meses y ya soy su mejor amiga. Las veo desbordadas también. Las veo desbordadas porque hay cosas que son muy de nuestro campo y no tanto del de ellas. Hay una razón por la que llegan muchos pibes al DOE, que es por las faltas. Muchos pibes faltan. Más con este nuevo régimen que a las 5 faltas por bimestre ya le avisan a todo el mundo. Y hay muchos pibes que, como decían ustedes, no tienen problema. Solo porque faltan o les va mal. Hay pibes que están callados en el aula y les pasan 1000 cosas y no es la única pauta de alerta y son a los que menos ven. Entonces, nada,
Hay cosas que se están haciendo, depende mucho de las conducciones de las escuelas. A mí me tocó una muy piola. Hay algo que nos enseñan en la carrera que es armar artesanalmente las cosas. Yo me encontré con una rectora que tiene un poco esa visión, que me ofreció estas horas, que fuimos armándolo así, y me parece que hay algo piola de esto, que es que yo tengo horas frente a curso, por eso los conozco, sé sus nombres, me cuesta un montón, pero me los aprendo. Y tengo horas frente a curso para charlar y abordar cosas grupales, y después desde ahí abordar la individualidad de quienes lo requieren. No me da el tiempo para hacerlo con todos. Hay muchos que me quedan por fuera, porque ustedes sabrán, los tutores tienen 1 hora frente a curso y 2 para abordar situaciones individuales con pibes y visitar a sus familias y hablar con profesores y hablar con la conducción y hablar con el DOE en toda la semana. Pero bueno, nada, de ahí de poco a poco algo se va haciendo. Yo creo que tiene mucha potencia para mí. A mí cuando me despidieron de mi trabajo, me peleé con la profesión que elegí en 5º año. Y acá me reencontré de nuevo. Pensé que iba a ser más como profe, pero todo el tiempo estoy siendo trabajadora social. Es una profesión que sigo amando y creo que es con los pibes y con las pibas es donde hay que estar en este momento, porque la están sufriendo un montón, porque están pensando que no hay un futuro, porque me lo dicen. Una de las actividades que hice, Ana fue mi profesora de problemas sociales. Cuando fue lo de los bombardeos, les pregunté a los pibes qué les preocupaba. Me dijeron que les preocupa la violencia, me dijeron que les preocupa la calle, lo que sucede en la calle, la violencia en la calle, la violencia de género y la salud mental. Y nada, intenté abordarlo en las clases desde ahí, con las herramientas que me dio esta carrera hermosa que tengo, y desde ahí estamos trabajando, también con lo de las redes. Yo les dije que esas eran las problemáticas que a ellos les preocupaban y que a mí la que me preocupaba y que amplificaba todas las redes, y que íbamos a trabajar desde ahí en nuestras clases, y en esa estamos, ahí, armando artesanalmente. Y después algo para decirles, creo que está hermoso todo lo que vienen a contar, me parece que tiene una potencia bárbara, y lo que le digo a mis alumnos es que hay que ponerse creativos, que esta es una época en la que hay que ponerse creativos. Si el gobierno de la ciudad les dicen que tienen que estar en la escuela, hay que estar en la escuela, pero ustedes pueden ver la forma en la que están en la escuela. Si ustedes creen que la salud mental es un problema, capaz hay que decirle todos los días a la conducción que la salud mental es un problema, porque están en la escuela y la falta no la van a tener. Hay que buscar formas creativas de que ese reclamo que ustedes tienen sea escuchado, porque cuando uno lo escuchan, hay que hablar un poco más fuerte. Y me parece que es un poco la clave de todo esto, desde la legislatura, desde el consejo, y cada uno desde el rol que tiene. Desde el centro de estudiantes, desde los estudiantes, hay que ver cuál es la mejor forma y nada, buscarle la alternativa para que te escuchen. Gracias. Muy valioso tu aporte y acá estamos para que te sigas reenamorando de esta profesión. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Agregar algo? ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿No? ¿Luli? Ya diste todo. Bueno, entonces cerramos con esta potencia y con este legado de armar artesanalmente, como decía la compañera, las redes para convencer para que esta ley sea posible. Gracias por estar hoy acá.